Muy buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey, Morelia, Durango, Toluca y a través del canal de YouTube de la COTAI, a través de las redes sociales oficiales de las instituciones que forman parte de este conversatorio también. Les comento que este conversatorio virtual es organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en colaboración del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Gracias a los que nos están viendo en este momento, sean bienvenidas y bienvenidos a las personas que se están conectando. Mi nombre es María Teresa Treviño Fernández, soy comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, mejor conocida como COTAI. El día de hoy, jueves 21 de mayo, voy a estar moderando el presente conversatorio virtual que tendremos en breves momentos. A través de este medio, agradezco a todas y todos por el interés en formar parte de este conversatorio sobre un tema que es de suma importancia e interés público, como es la protección de datos personales en el marco de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. En el conversatorio del día de hoy, nuestras expertas y expertos invitados compartirán las acciones y recomendaciones de protección de datos personales ante el COVID-19, cada uno desde el órgano garante que representa. Les recuerdo a todas y todos que estamos transmitiendo en vivo a través del canal oficial de YouTube de la COTAI y a través de las redes oficiales de los institutos que forman parte del presente conversatorio. Sin más preámbulo, me permito presentar a mis compañeras y compañeros comisionados, a quienes les agradezco hayan tenido la generosidad de compartir con el público sus reflexiones el día de hoy en este conversatorio. En primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, quien es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestra en Derecho Administrativo por la División de Estudio de Posgrado de la misma universidad y doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y Estado. Actualmente se desempeña como comisionada presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMAIP, además de ser coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es un honor contar con su presencia, comisionada. Sea usted bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, amiguita. Gracias por estar aquí con nosotros. A continuación, le damos la bienvenida a la comisionada Alma Cristina López de la Torre, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Juárez del Estado de Durango, cuenta con diplomados en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Derecho Electoral, Medios de Impugnación Electoral y el nuevo Sistema de Justicia Penal. Actualmente se desempeña como comisionada presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y a la Protección de Datos Personales, IDAIP. Gracias por su distinguida presencia y seas muy bienvenida, Alma. Perdón. Muchísimas gracias, de verdad agradezco su invitación aquí a este conversatorio. Gracias a todos. Gracias a ti, Alma, por estar con nosotros. Ahora bien, le damos también la cordial bienvenida al comisionado maestro Javier Martínez Cruz, quien es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó estudios de Ingeniería en Comunicación y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad de Anáhuac Norte y también candidato a doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados. Actualmente se desempeña como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de México y Municipios, INFOEM, y también es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Sea usted muy bienvenido, comisionado, y gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con cada uno de mis compañeras y compañeros y sobre todo el público que nos acompaña. Agradezco la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ti, comisionado, por estar con nosotros. Por último, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañero comisionado, el licenciado Bernardo Sierra Gómez. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, cuenta con una maestría en Derecho Internacional Privado por la misma universidad y actualmente se desempeña como comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, COTAI. Le damos la más cordial bienvenida, comisionado. Creo que estaba desactivado el micrófono. Buenas tardes a todos. Quiero saludarte, Tere, y a mis colegas de Durango, de Michoacán y del Estado de México. Saludos a todas y a todos y a los que nos siguen por esta transmisión. Muchísimas gracias, comisionado. Antes de dar comienzo, les explicaré la dinámica de este conversatorio. Cada experto contará con 15 minutos para exponer sus reflexiones de acciones y recomendaciones de protección de datos personales ante el COVID-19. Invitamos a todas y todos que nos hagan llegar sus comentarios a través de las redes sociales oficiales donde se está difundiendo esta transmisión. Damos comienzo con este conversatorio con la participación de la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Antes de empezar, nada más agradecerle la invitación a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, que nos hace esta invitación. Agradecerle desde luego a su comisionado presidente, el comisionado Bernardo, que aquí nos acompaña, a sus comisionados también, Francisco, Jorge, Ángeles, y desde luego a la comisionada María Teresa, que fue con la que nos pusimos en contacto para la organización de este evento. De igual forma, saludar con mucho aprecio a mis compañeros, a Alma, muchísimas gracias, amiga, por acompañarnos de Durango, y a mi amigo y compañero y también maestro Javier Martínez Cruz. Muchísimas gracias. De igual forma, saludar a todo el auditorio que nos acompaña. Muchas gracias por tomarse el tiempo para platicar y escucharnos hablar de estos temas de relevancia e importancia social e impacto también, desde luego, como hoy lo vemos, en un tema de vida humana. Si me permiten, la siguiente gráfica, por favor. Estamos hablando de acciones y recomendaciones, ¿no?, que estamos emitiendo los órganos garantes respecto a la protección de datos personales con el tema de la pandemia COVID-19. Hablando de forma específica, me voy a enfocar a lo que hemos realizado en mi estado, pero también, si me permite, nada más de forma muy general, hacer el planteamiento que, desde luego, esta pandemia, pues no era un tema esperado ni en México, mucho menos en el mundo, ¿verdad? Fue un tema, y marco esta gráfica simplemente para ver los tiempos, los plazos que nos llevó. En un 31 de diciembre de 2019 se nos dio a conocer que existía una nueva transformación, por así llamarlo, de ese coronavirus que ya conocíamos, que ahora viene con un síntoma más fuerte, y en la cual un contagio de diversas formas a lo que se conocía el normal coronavirus. Ahora viene un SARS-CoV-2 que es emitido, desde luego, de contacto de persona a persona, que normalmente por una secreción, que eso no pasaba en el actual coronavirus que teníamos. Después, como vemos, la Organización Mundial de la Salud establece una emergencia sanitaria pública el 30 de enero de 2020. Pasamos al 11 de marzo de 2020, cuando ya es declarada por la misma Organización Mundial de la Salud como una pandemia. El 14 de marzo ya estamos hablando en nuestro país, nuestras autoridades sanitarias, nuestras autoridades educativas también toman la decisión de paralizar las actividades, de suspenderlas, para evitar este contagio de persona a persona y de propagar el virus en nuestro país. La que sigue, por favor.
De forma muy general, nada más mencionarlo, porque sé que es un tema ya conocido, pero simplemente para dar un planteamiento muy general. Cuando hablamos de datos personales, como bien lo sabemos, estamos hablando de toda esa información concerniente a una persona que nos identifica o que nos hace identificarnos. Pero también hablamos, desde luego, de un derecho fundamental, obviamente porque estamos mencionando de un derecho que es sostenido por una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como lo sabemos y lo tenemos en nuestro artículo 6º y 16 constitucional, pero también lo pongo así como derecho fundamental, mencionando esa parte del derecho que desde mi punto de vista es el máximo que debemos de cubrir, que es el derecho a la salud, obviamente por la salvaguarda de la vida que corresponde. Y que desde luego sostenido en este artículo 4º constitucional, como ya lo sabemos, que es ese derecho que tenemos todos los mexicanos a que se nos proporcione, a que se nos garantice la salud por las autoridades sanitarias. Desde luego la parte de la privacidad, de intimidad, de identidad, el derecho al honor y la seguridad. Como es bien sabido, tenemos un marco regulatorio amplio, un marco regulatorio que podemos decir, y me atrevo a decirlo, nos hace falta ciertas reformas para armonizar qué está pasando con la ley general y con la ley federal, pero tenemos hasta ahorita un marco regulatorio que nos permite tomar ciertas acciones en el ámbito privado, desde luego por cuestión de competencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En el sector público, en la cual sí tenemos injerencia los órganos garantes del país, pues está Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y desde luego nuestras leyes locales. Menciono este instrumento internacional que ya también lo hemos conocido y hablado de él, que es ese convenio 108 y su protocolo adicional, y desde luego esta resolución que seguramente no dudo más adelante nuestro coordinador de derechos humanos nos platique de una forma más amplia esta resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual no solo establece un tema de acceso a la información, sino esta parte de protección de datos fundamentales como una cuestión también primordial que se debe de atender en todo este tema de la pandemia del COVID. La que sigue, por favor. Esto ya lo mencioné, hablamos de datos personales, pero hablemos de datos personales sensibles, ¿no? Como todos lo sabemos, aquellos que se refieren a la esfera más íntima del titular, cuya utilización indebida puede dar origen a una discriminación, a un riesgo grave del titular de los datos. Como hoy lo estamos viendo, este tema que ha salido a la luz de esta pandemia, de los casos que son dados a conocer, se han estado manejando, ya creo que ya nos ha pasado en la mayoría de las entidades federativas del país, que a raíz de que es publicado el nombre, la imagen o cualquier otro dato que hace identificable a las personas, han sufrido ataques, han sufrido discriminaciones, no solo ataques verbales, han sufrido ataques físicos, y es un tema justamente delicado y el tema que queremos evitar y proteger como órganos garantes. Estamos hablando que justamente el origen racial y étnico, dato personal sensible, el estado de salud, presente o futuro, que ahí tenemos lo que marcaba, la información genética, la creencia religiosa, filosóficas o morales, la opinión política y preferencia sexual. Como ven, resalto el estado de salud, presente o futuro, la información genética y las creencias religiosas. ¿Por qué marco creencias religiosas? Como bien sabemos, hay ciertas religiones que no permiten realizar algunos tipos de tratamientos. Es por eso que marco también esto, porque es un tema importante que también ya se ha tratado en el país respecto a las personas que no pueden recibir ciertos tratamientos o se niegan en la parte de otorgar un consentimiento. Estoy hablando, desde luego, de la terminología utilizada para la protección de datos personales, refiriéndome a esa manera amplia como conjunto de normas y principios que regulan el tratamiento de datos personales en cada una de sus etapas: recolección, almacenamiento, circulación, transferencia, bloqueo y supresión. La que sigue, por favor. Datos especialmente protegidos. ¿Por qué lo menciono así? Como ustedes saben, cuando hablamos de datos sensibles, es eso, son datos que están especialmente protegidos por su categoría de sensibles y por lo que conlleva su exhibición o su vulneración. Manejo esta parte del expediente clínico, ha sido uno de los temas que hemos estado manejando y desde luego poniéndole atención aquí en mi estado, en el cual, como todos sabemos, esto se trata de ese conjunto de datos que
que están contenidos y desde luego que son utilizados para otorgar cierto tratamiento médico, ¿no? Pero esos datos que son, ese conjunto de información de datos personales de un paciente que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnéticos ópticos y otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica las diversas intervenciones del personal de las áreas de salud, así como describir el estado de salud del paciente, además de incluir casos, datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Hemos puesto una mayor atención ahorita que está pasando este tema. Creo que es un momento en el que los órganos garantes del país nos están poniendo más atención, se están dando cuenta de la tarea tan importante que desarrollamos con este tema, no solo de acceso a la información, de transparencia, de rendición de cuentas, sino de una adecuada difusión, promoción, concientización de la protección de datos personales, ¿no? ¿Qué está pasando tanto en el ámbito público como privado? Desde luego los hospitales, las instituciones sanitarias que están conformando estos expedientes clínicos. ¿Qué tuvimos aquí y qué pasó? Nos estaban preguntando en algunos de los casos, se estaba negando el acceso por parte de ciertas instituciones privadas a que los pacientes tuvieran acceso a conocer cuáles eran los padecimientos, cuáles eran sus estados de salud. Entonces, desde luego emitimos ciertas recomendaciones por parte del sector privado con la finalidad de hacerles de conocimiento que el paciente tiene ese derecho como titular de acceder a sus datos personales. La que sigue, por favor. Como ven, nada más hablo de forma muy general de cómo está conformado un expediente clínico para visualizar la cantidad de datos personales que están contenidos ahí, ¿no? En una historia clínica no solo se habla de nuestros padecimientos, no solo está contenido toda nuestra historia justamente de nuestros datos personales, también está conformado toda esa hoja frontal, que quiere decir que es donde aparece nuestro nombre de identificación primordial, así como el tratamiento que se nos está otorgando, esas notas de evolución en las cuales hay una gran pugna entre si debe de haber acceso por parte del ciudadano o no. Los médicos determinan que todas estas notas evolutivas y todo lo que se va tratando, así como en el caso de las notas médicas que van en conjunto, pertenecen a un tema de autoría al médico. Justamente también se estuvo mencionando mucho de la parte de limitar ese acceso a los ciudadanos, en el cual, como ya se mencionó, en todas estas documentos que son contenidos en un expediente clínico, los pacientes tienen acceso. La que sigue, por favor. Acciones de los organismos garantes. Yo las denomino así porque son las que hemos estado realizando en nuestro estado, ¿no? Preventivas. ¿En qué sentido de prevención? Como ya lo mencioné, se están dando cuenta justamente ahorita todas las instituciones de la importancia que ha tenido siempre y desde hace muchos años esta regulación de protección de datos personales, ¿no? ¿Qué pasa con la prevención? Me refiero a la parte de capacitación que hemos venido desempeñando, no solo en mi instituto, sino en todos los órganos garantes del país. Esta constante capacitación a todos los entes y desde luego en forma primordial y que ahorita nosotros lo hemos estado desarrollando con esta otra técnica que yo le llamo operativas de tecnología. Hemos desarrollado diversas plataformas digitales. Tenemos una en específico que le llamamos telepresencia, en la cual nosotros llevamos a cabo una charla directa con las instituciones que nos están pidiendo capacitación en línea. Y de ejecución, como ustedes saben, pues, y este es uno de los casos que les quiero contar. Aquí en el estado de Michoacán, hace 15 días tuvimos un caso en el cual se dio a conocer por medio de una nota periodística y después con posterioridad salieron más notas en distintos medios, en el cual se hablaba que un servidor público de un municipio había hecho una publicación de el acta de defunción, así como el expediente clínico, el nombre y la imagen de una persona fallecida por COVID. Desde luego, hubo muchas cosas con este tema. Los familiares de la persona que había fallecido por este padecimiento sufrieron ataques, sufrieron discriminación
Entonces, es un tema en el cual nosotros, al tener esos indicios fundados y motivados, pues iniciamos una investigación previa, como nos lo marca la ley, con la finalidad de determinar de dónde había sido este origen, ¿no? Al momento de hacer esa investigación, se analizó que no había sido un funcionario público, sino que había partido de la publicación de una revista privada digital, en la cual ellos obtuvieron por sus propios medios esta información. ¿Y qué hicimos nosotros? Conformar el expediente correspondiente de esa investigación y, al ser un ente privado, remitirlo al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que revisara lo correspondiente y emitiera las medidas o la verificación correspondiente, así como las sanciones que correspondieran. La que sigue, por favor. Emitimos recomendaciones desde el día 17 de marzo. El Instituto Michoacano de Transparencia emitió recomendaciones específicas al sector salud, público como privado, en las cuales pedimos a las instituciones que, al recabar los datos personales, lo hicieran recabando esos datos mínimos necesarios para prevenir y contener la propagación del COVID. Que la identidad de las personas afectadas no se divulgara y que debían elaborarse en caso de no estar actualizados y ponerse a disposición los avisos de privacidad, donde se establecían las finalidades para las cuales serían recabados y tratados los datos personales de los pacientes, y además de establecer en qué casos podrían hacer una transferencia de los mismos. La que sigue, por favor. También señalamos que se deberían establecer medidas de seguridad necesarias e indispensables. Estamos hablando de esas medidas físicas, técnicas y administrativas que ya sabemos nos marca la ley. Desde luego, en el tratamiento de los datos personales sensibles, hablamos de medidas de seguridad altas, ¿no? Cuando hablamos de datos sensibles no podemos hablar ni básicas ni intermedias, sino de nivel superior. En este caso, determinamos y recomendamos que fueran altas. Garantizar el ejercicio de los derechos ARCO, que se le permitiera, y que en el tema de salud no se suspendieran, desde luego, por completo las actividades de las unidades de transparencia, y que se permitiera esta atención del ejercicio de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para que los ciudadanos lo pudieran ejercer. Y como tema primordial, este tema de la confidencialidad, ¿no? Se emitieron acuerdos de confidencialidad para todo el personal sanitario de todo el estado. Fue firmado por cada uno de los médicos, las enfermeras y demás que trataran datos personales, con la finalidad de que los datos de los pacientes, de las personas posiblemente infectadas, de las recuperadas o de las fallecidas, no sufrieran ningún tipo de vulneración o exhibición indebida por parte del personal médico. También, y lo tengo que decir, han sido otras recomendaciones. La que sigue, por favor. Se ha emitido en esta parte de confidencialidad recomendaciones para que, en el caso de las instituciones médicas, como ya vimos, también el personal médico ha sufrido ataques de discriminación y agresiones. Hemos pedido que se retiren de las entradas de los hospitales públicos como privados los turnos que han estado señalando, los turnos del personal médico, del personal de limpieza y demás personal que ha sido atacado. ¿Qué pasa? Los ciudadanos van afuera de las instituciones y esperan el cambio de turno para agredir a los médicos, a las enfermeras y demás personal. En esta parte, otra de las recomendaciones que hemos emitido, se ha hecho una difusión en los medios de comunicación, pidiendo justamente esta parte. A los medios que nos ayuden, están haciendo sin duda una tarea extraordinaria en el tema de la difusión y informándonos qué está pasando con el caso del COVID, pero pedimos una ayuda y los exhortamos a que no estuvieran emitiendo nombres, imágenes. Si bien es necesario que la ciudadanía esté informado, desde mi punto de vista no es necesario que salgan a la luz los nombres o las fotografías de las personas. Basta con un tema estadístico, no con un tema de identificación de las personas. La que sigue, por favor. Y en otros temas, también hemos hecho recomendaciones y difusión masiva respecto el cuidado y las medidas que tenemos que tomar de seguridad en las redes sociales y en los medios de comunicación, respecto
todo este tema de trabajos virtuales justamente que estamos realizando, cómo se deben de proteger los datos personales en línea en diversas aplicaciones. Como bien sabemos, esta aplicación que estamos utilizando fue una de las más criticadas al principio de la pandemia y que después tuvo que mejorar toda su parte de seguridad para evitar cualquier vulneración, ¿no? Justamente a eso nos referimos y esas son las recomendaciones emitidas. También a mantener la seguridad en el entorno digital. ¿A qué nos referimos aquí? A la parte de las niñas, los niños y los adolescentes. Como bien sabemos, por este tema del confinamiento nos estamos yendo a la parte que los niños están tomando clases en líneas, ¿no? Entonces, lo que queremos es que sus plataformas estén seguras, que se tomen en cuenta ciertas medidas de seguridad, que no exista ninguna vulneración o exhibición de forma específica y cuidando de mayor forma la parte de los grupos vulnerables, como son nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. También hemos hecho campañas de difusión de todos los ciberdelitos que pueden ser cometidos ahorita también con esta parte de las compras o los pagos en línea, ¿no? Que la ciudadanía tome en cuenta todo eso para evitar justamente una vulneración a sus datos que tienen que ver ya con temas patrimoniales. La que sigue, por favor. Y última, porque ya se me acabó mi tiempo de participación, nada más hablar de forma muy genérica, porque seguramente mis compañeros lo van a tocar más adelante, qué pasa con estos temas y los nuevos retos que vamos a tener. Como hace unos momentos antes de entrar en línea, estábamos platicando con mis compañeros, tenemos un reto y se nos viene un reto muy grande con todos estos temas de las aplicaciones que se han estado utilizando para identificar a las personas contagiadas, este tema de geolocalización, de ubicación. También otros temas que tenemos son los sistemas de inteligencia artificial. En China y en Corea del Sur, que son los países más avanzados en tecnología y que también de los primeros que sufrieron este padecimiento, han utilizado este tipo de nuevas tecnologías. Hoy tenemos que utilizan en las cámaras que están en la calle, se ha visto en China y en Corea, están utilizando ciertos tipos de tomografías, es decir, escanear los cuerpos humanos para identificar a las personas que pueden sufrir algún padecimiento de COVID o separarlas de los primeros padecimientos como es esa neumonía típica que sabemos que es uno de los síntomas. Este sistema de monitoreo de temperatura también, que ya lo vimos, quizá aquí en México también hemos visto algo de esto, pero desde luego a nivel China y Japón, pues ellos ya tienen otros sistemas mucho más avanzados para revisar la temperatura de las personas. Y por último, los robots. Esto fue un tema que me llamó mucho la atención, también en China se están utilizando y en Corea, los robots que están programados, que los cargan de información mediante su sistema operativo de los datos de la medicina que le tienen que dar a los pacientes. Esto se implementó para que las enfermeras no estuvieran recibiendo contacto directo con los pacientes que se estuvieran recuperando y que fueran robots los que les otorgaran, les llevaran sus medicamentos o realizaran tratamientos sencillos. Sin más, nada más agradecer a la Comisión de Transparencia de Nuevo León y a sus comisionados y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada, por sus interesantes reflexiones. Muchas gracias por su participación. Ahora damos paso a la comisionada Alma Cristina López de la Torre. Adelante, por favor, comisionada. Bien, muy buenas tardes. Permítanme, por favor, agradecer en primera instancia a la Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León, por supuesto a su presidente, licenciado Bernardo Sierra, a la comisionada Tere Treviño, que fue con ella quien tuvimos este contacto primero para esta invitación, a Ángeles, a Jorge, a Paco, por la invitación que me hicieron para poder ser parte de este importante conversatorio. Para mí, de verdad, es un honor muy grande poder compartir este espacio virtual con todos mis queridos compañeros, comisionados, Reina, Javier, Bernardo, Tere, de verdad muy agradecida por estar aquí con ustedes, pero por supuesto agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de estar presentes en esta tarde cálida desde Durango, Durango. Bien, como bien sabemos, hoy estamos viviendo una situación inédita en el mundo, en todo el mundo, que nos ha hecho realmente cambiar todos nuestros esquemas. Ya saben, nuestras rutinas, nuestra forma de convivencia, incluso con nuestra propia familia. Y estas circunstancias nos han hecho
que tengamos que adaptarnos a una nueva realidad completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Sin embargo, desde nuestro espacio de trabajo, en medio de esta emergencia sanitaria propiciada por el virus denominado COVID, como trabajadores que somos quienes laboramos en los órganos garantes, debemos proteger derechos fundamentales. Eso es primordial, por lo que nos vimos en la imperiosa necesidad de poder sumar esfuerzos para implementar acciones, proyectos, estrategias que nos permitieran garantizar a toda la ciudadanía y a la población en general el derecho a la protección de datos personales, que es el tema que nos convoca el día de hoy. La siguiente, por favor. En ese sentido, les comparto que en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Durango, bueno, nosotros para dar respuesta a las necesidades, por un lado, informativas de la ciudadanía y por otro lado, a la protección de los datos, nos sumamos en una primera instancia a refrendar el mensaje de las autoridades federales y estatales. Quédate en casa. Pero también hacer del conocimiento de toda la población en Durango que el IDAIP no suspendió labores y que nos encontramos trabajando, obviamente, desde otro espacio para garantizar derechos y que todo esto siga trabajando. La siguiente, por favor. Yo les comparto que en Durango, a pesar de que es uno de los estados que ha sido figurado, pues, como de los que menos contagios ha tenido, esta diapositiva cambió, la hice el 19 por petición de Tere. Al día de ayer tenemos ya 186 casos confirmados de COVID, siendo uno de los estados con menor número de incidencia. Nosotros estamos trabajando, cumpliendo con las indicaciones que nos dan nuestras autoridades. Y en ese sentido, ¿qué hacíamos? ¿Cómo hacer para acercarnos? Bueno, pues encontramos apoyo, obviamente, en otros elementos como son las herramientas tecnológicas, las redes sociales, el WhatsApp, correos electrónicos, estas maravillosas plataformas digitales. Echamos manos de comunicados de prensa, boletines, etcétera. Todo esto con el ánimo de poder integrar una nueva forma de comunicarnos sin la necesidad de tener que estar cerca de las personas y no evitar este contagio. En ese sentido, comenzamos a la siguiente, por favor. Comenzamos a sesionar de manera virtual las comisionadas del Instituto de Transparencia. La siguiente. A brindar asesoría a la población de manera telefónica, a buscar entrevistas con diferentes medios de comunicación con la finalidad de sensibilizar tanto a las autoridades, pero también a las personas de la cultura de la protección de datos personales, de cómo cuidar nuestros datos personales. Principalmente comenzamos a trabajar en cómo generar estos espacios, herramientas y micrositios. Adelante, por favor. Que contuvieran información útil, oportuna, y bueno, decirles que todas estas acciones no solamente fueron tomadas por el Instituto de Durango, como bien dijo nuestra comisionada Reina, son tomadas por todos los institutos de transparencia a nivel nacional, es decir, el sistema nacional en su conjunto. Sin embargo, bueno, todos sabemos que existen diferentes organizaciones públicas y privadas que utilizan este tipo de plataformas que nos ayudan a ofrecer el servicio de videoconferencias y, bueno, poder continuar con nuestras actividades institucionales, laborales, pero sobre todo, pues, escolares. Así evitar la disminución de la propagación del virus. Sin embargo, estas actividades, además de acercarnos, de permitirnos interactuar como estamos haciendo hoy, también involucran el intercambio de datos personales de todos los participantes. Ustedes pueden ver que como mínimo nos están pidiendo el nombre, el teléfono, el correo electrónico. Pero lo más grave es cuando en las plataformas escolares pueden quedar expuestos los rostros de menores de edad. Y en ese sentido, en el instituto nos dimos a la tarea de poder dar recomendaciones a la población, sobre todo a padres de familia, para que pudieran realizar reuniones virtuales de manera segura.
y en razón del tiempo, si me permiten la siguiente diapositiva, voy a describirlas brevemente, estas recomendaciones que realizó el INAI y que nosotros como buenas prácticas obviamente replicamos. Bueno, hay que leer con atención todas las políticas de privacidad de los servicios de software o las aplicaciones que vamos a utilizar. Hay que descargar el software o aplicación solamente de sitios oficiales, instalar versiones actualizadas para realizar las sesiones, revisar permisos que solicita la aplicación, sobre todo analizar si son estrictamente necesarios para el servicio de comunicación que ofrece, evitar asociar tu cuenta de correo electrónico. Es muy común que liguemos nuestras redes sociales o nuestros correos electrónicos a todas estas plataformas que luego dan a conocer muchos más datos personales de lo que nosotros podemos saber. Compartir nuestro correo electrónico de las sesiones solamente a través de canales que sean total y completamente seguras, entre otras muchas recomendaciones que emitió el INAI y que, bueno, todos podemos consultar, pero aquí nos dimos a la tarea de divulgar para que estuvieran todos al pendiente. De igual forma, el instituto, como responsable de proteger, la siguiente, por favor, de proteger los datos personales, elaboró y actualizó los avisos de privacidad que teníamos. Esto derivado de que precisamente por esta contingencia, una forma de continuar con la capacitación a los sujetos obligados y a la sociedad en general es esta manera en cómo lo estamos haciendo hoy, de manera virtual, y por ello era necesario poner a disposición de los titulares de los datos personales este importante documento que es el aviso de privacidad, para que en las plataformas digitales estuviera listo a los titulares, ya que ahí se lleva a cabo la inscripción y el registro a las mismas, en donde se tienen muchos datos personales. El órgano garante de Durango también, para atender este periodo de contingencia, bueno, pues ha tomado diversas medidas y acuerdos concordantes con las determinaciones de la Secretaría de Salud y otras autoridades estatales y federales que están relacionadas con la emergencia que estamos viviendo. Pero pensando, ¿cómo vamos a hacer para acercar a la ciudadanía este importante tema? Y también tomando en consideración que debemos construir una cultura de protección de datos, pero también el autocuidado de la información personal de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros llevamos a cabo una videoconferencia. La siguiente, por favor. Es una videoconferencia que nos impartió nuestro querido amigo experto en el tema, datos personales expuestos a la luz en tiempos de COVID, el maestro Javier Martínez Cruz. Quiero decirles que se levantó tanta expectativa y tuvo tal éxito esta conferencia que tuvimos que replicarla la siguiente semana con el doble de participantes, pero que además obligó al instituto a tener que contratar otra plataforma que albergara a más asistentes. Así que, bueno, no me canso de agradecerte, querido Javier. Muchas gracias. Bien. Esta importante actividad que realizamos con el maestro Javier nos ayudó, nos sirvió como un marco para poder reflexionar y poner en contexto una situación que aconteció aquí en Durango cuando derivado del fallecimiento de una persona contagiada por coronavirus y la posterior difusión de su fotografía y su nombre en diversos medios de comunicación, el Consejo General del Instituto consideró fundamental emitir determinaciones relativas al tratamiento de datos personales con motivo de la contingencia de salud que acontece en nuestro país y en México, en todo el mundo. Y así, en sesión extraordinaria, el Consejo acordó que todos los sujetos obligados de Durango que están inmersos en la protección de la ley de datos personales deberían observar en el tratamiento de datos personales relativos específicamente hoy lo que nos ocupa a la salud, algunos puntos que describo brevemente. La siguiente, por favor. Bueno, 1, que se recaben los datos personales mínimos necesarios y proporcionales para prevenir, atender o, en su caso, contener la propagación del virus, los cuales no podrán utilizarse para fines distintos. 2, proteger la identidad de las personas afectadas, ya sean contagiadas, sospechosas o, en su caso, fallecidas por el COVID. No deben divulgarse sus datos personales. Para ello deben contar con estrictas medidas de seguridad. 3,
deberán poner a disposición de las personas los avisos de privacidad en donde se establezcan las finalidades para los cuales serán recabados y tratados los datos personales, además de los mecanismos para ejercer los derechos ARCO y los casos en que los datos podrán transferirse. Por otra parte, sabemos que es indispensable mantener informada a la población a efecto de garantizar la difusión de la información pública derivada de esta contingencia, la transparencia respecto de las medidas adoptadas por todos los sujetos obligados y las autoridades, principalmente todos aquellos que están relacionados con el tema de salud y seguridad. Sin embargo, también consideramos fundamental que se tomaran en consideración algunos aspectos relevantes para evitar vulnerar la esfera de privacidad de las personas, de los datos personales que posean las autoridades. Y en ese sentido, ¿cuáles son estos aspectos? La siguiente, por favor. Bien, es aquí que la información que tengan en su poder y difundan los sujetos obligados y se relacione con las acciones preventivas de atención y contención del COVID, sea mediante canales de comunicación y sitios electrónicos oficiales, de manera accesible, veraz, completa, clara y oportuna. Segundo, que se procure la difusión de la información en formatos abiertos, accesibles, en lengua indígena y un lenguaje de señas mexicanas. Esto con el único fin de fomentar la inclusión, la accesibilidad, pero sobre todo la no discriminación en esta etapa de atención a la contingencia de salud que hoy nos ocupa. Y tres, que la información que se proporcione se haga mediante un proceso de disociación, es decir, que los datos personales no puedan asociarse al titular ni permitir que por su estructura, contenido o grado de desagregación se pueda identificar al mismo. En ese sentido, también determinamos en el Consejo exhortar a los medios de comunicación con el objetivo de que cuiden y protejan los datos personales, pues el tratamiento de estos datos, que sí, si bien es cierto, son obtenidos con la finalidad de brindar información a la sociedad en el pleno ejercicio de la libertad de expresión, también deben ajustarse a las disposiciones constitucionales y bien, pues así como la legislación federal y estatal, de forma que cumplan con principios, deberes y obligaciones que el marco legal establece, para poder así evitar en lo posible un daño o riesgos graves para las personas que puedan estar involucradas en esta pandemia y obviamente también todas sus familias. También, bueno, para nosotros nos queda claro la siguiente, por favor. Nos queda claro que la salud pública es un bien prioritario y de enorme valor, pero también debe quedarnos muy claro que la privacidad de las personas contagiadas o sospechosas de contagio debe salvaguardarse. Los dos, la salud y la privacidad, son derechos fundamentales, obviamente, y los dos los podemos tener sin que estos colisionen, es decir, por el hecho de que se respete la privacidad, el derecho a la salud no se ponga en riesgo, no esté en peligro y viceversa. En este tiempo ya vimos cómo en todo el mundo es muy peligroso dar a conocer los datos personales de sospechosos, enfermos y fallecidos por coronavirus, porque pueden ser objeto él y la familia de discriminación con consecuencias graves, como ya saben, que afectan el prestigio, la honra y la reputación de las personas. De ahí el llamado que hicimos a todas las autoridades y a los medios de comunicación, ya que consideramos que es una responsabilidad compartida. También es primordial saber que la cooperación de todos, de sujetos obligados, de órganos garantes, de la sociedad es esencial, porque se debe conocer la información de la pandemia de manera que se puedan prevenir nuevos casos, obviamente, y se pueda contener su impacto. Pero también es necesaria la transparencia de todo lo que se está gastando para hacer frente a combatirla. Sin embargo, no debemos dejar de lado el derecho fundamental de la protección de datos personales que se recaban y que obviamente son necesarios para brindar atención en materia de salud y seguridad, de bienestar, entre otros, porque una acción no excluye a la otra. Entonces, ¿cómo hicimos frente a nosotros? ¿Cómo llegamos a todas las personas en Durango, que en muchos lados no hay internet, que en muchos lados no tenemos forma de contactarnos? Bueno, nosotros tenemos dos grandes campañas de difusión en instituto.
el DAI y la protección de datos personales. En esta ocasión decidimos invertirlas, empezar primero por la gran campaña de protección de datos personales, obviamente enfocada al contagio del coronavirus, ¿verdad? Y entonces aquí se implementa esta gran campaña y de manera clara, de manera sencilla, pueda llegar a todas las personas, ya sea a través de televisión, ya sea a través de redes sociales o por radio. Y no sé, se quitó a lo mejor el video que iba a compartir con ustedes. Es un video que dura 40 segundos, pero si ya no está por ahí, no hay problema. Yo quisiera nada más decirles, compartir con ustedes que hoy es el tiempo de que todos nos cuidemos. Es tiempo de que todos estemos atentos a cuidarnos entre todos y que protejamos nuestros datos personales en esta contingencia, porque nuestros datos personales no los debemos divulgar a nadie. Y es tiempo de que los órganos garantes actuemos en consecuencia. Por mi parte es todo. Ojalá que la presentación pueda quedarse y puedan ver después el video que teníamos para compartirles. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. Espero no haberme pasado de tiempo. Ahí estaba el video. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, comisionada, por tu participación. Muy acertados todos tus comentarios. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en vivo, en la que nuestras expertas y expertos nos comparten sus reflexiones sobre la protección de nuestros datos personales durante la actual contingencia. A continuación, damos paso a la participación del comisionado Javier Martínez Cruz. Adelante, por favor, comisionado. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al órgano garante de Nuevo León esta oportunidad de compartir un tema tan importante como es la protección de los datos personales en esta contingencia sanitaria. Particularmente, bueno, pues agradezco la oportunidad de estar compartiendo el espacio con mi amiga Reina, con Alma, contigo, Tere, muchas gracias, y mi amigo Bernardo, y bueno, pues toda la gente que nos sigue a través de esta plataforma, para poder plantear. Miren, es una presentación extensa, me voy muy rápido, pero sí me interesa retomar aspectos fundamentales, porque creo que en la medida en que retomemos cómo llegamos a esta normatividad de datos personales en el marco constitucional de nuestro país y cómo ante situaciones a lo mejor no identificadas o no plenamente identificadas como es esta contingencia sanitaria, tenemos que hacer uso explícitamente de lo que dice nuestra Ley General de Protección de Datos Personales. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Pareciese, por ejemplo, la siguiente, si me hace favor, pareciese que esta línea de tiempo yo la aprovecho para que empecemos a ubicar por qué ha sido tan complicado en nuestro país estar lidiando con estas leyes y con estas reformas tanto al artículo 6º como al artículo 16 y las respectivas leyes reglamentarias como es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados y la última, la Ley General de Archivos. La siguiente, por favor. No dimensionamos el alcance. De repente, primero, entregamos leyes a destiempo, no cumplimos con los transitorios de la reforma del 2014 al artículo 6º, fueron llegando una Ley General de Transparencia en 2015, fuera de tiempo porque tenía que haber salido en febrero, luego tuvimos una Ley General de Protección de Datos Personales en 2017, tuvimos una Ley General de Protección de Archivos en 2018, pero sí es importante, de verdad, que creo que, por ejemplo, en la Ley General de Protección de Datos Personales, vayan a revisar todos los documentos que derivaron de esa reforma, de la ley general, los lineamientos, pronadatos, los lineamientos de portabilidad, todo lo que tiene que ver con mejoras compensatorias, aspectos que el no identificar estos documentos nos llevan a estar dando una serie de términos o conceptos o interpretación, creo que muchas veces equivocadas, y confunden a la gente. Y la gente no sabe cuál es el alcance verdadero de este derecho fundamental y como tal lo desconoce, pero también desconoce qué mecanismos tienen para denunciar y posteriormente para buscar una reparación de daño, porque en este país se sigue haciendo doble víctima a la persona, se le violentan sus derechos y además la autoridad no actúa como consecuencia. La siguiente, por favor. Bueno, todavía falta esta parte donde viene la conclusión con la Ley General de Archivos. La siguiente, por favor.
es importante de verdad que veamos particularmente la Ley General de Protección de Datos Personales, cómo surge en nuestro país. Adelante. Y nosotros en 2015, y gracias, y hay que reconocerlo, que gracias a la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, y particularmente, y creo que eso nos ha faltado reconocer, al doctor José Luis Rodríguez Álvarez, que era en ese momento director general de la Agencia de Protección de Datos Personales, nos hizo esta propuesta. Si hay alguien que nos entregó al Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, se llama José Luis Rodríguez Álvarez, y nos entregó esta propuesta de iniciativa, la siguiente, por favor, que a la postre la tomaron estos 10 senadores y copiaron, con excepción de 1 o 2 títulos, tal cual la propuesta que presentaron en la Red Iberoamericana. Esta nace, se presenta en 2015, en abril de 2015, como Cámara de Origen. Tardamos 2 años en aprobarla. La siguiente, si quieres vamos pasando, se dictamina, se hace un proceso donde participan expertos todo un año para poder determinar qué era lo que teníamos que atender en materia de fallecidos, en materia de portabilidad, en materia de responsables, en entender qué era el concepto de tratamiento del empoderamiento de la persona. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente tuvimos un dictamen el 28 de abril en el Senado de la República de 2016. La siguiente, por favor. Se pasa a la Cámara Revisora, lo tenemos en diciembre del 2016. La siguiente, por favor. Y en enero del 2017 vemos nacer nuestra Ley General de Protección de Datos Personales para el sector público, y entonces comparamos con nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en el sector privado. Obviamente, abismal la diferencia, una con 69 artículos, pero dejemos el número, 11 capítulos, la otra con 11 títulos, 168 artículos, y muy parecido al Reglamento General Europeo. Revisen ustedes los 99 artículos o los 169 considerandos, y siempre vamos a encontrar un similar para nuestra ley, al menos en la Ley General de Protección de Personas y Protección de Sujetos Obligados. La siguiente, por favor. Importante revisar lo que tuvimos el 12 de junio de 2018, que fue aceptar como un tratado internacional, adherirnos al convenio 108 y su protocolo adicional en materia de flujo transfronterizo de bases de datos. Eso es importante, porque nosotros incorporamos no solamente el flujo transfronterizo o transferencias internacionales, metimos la modalidad de transferencias nacionales, y entonces hoy vamos a entender por qué sí podemos hacer, en un marco del federalismo, hacer estas transferencias para con estados, para con municipios o entre autoridades y no violentar nada. La siguiente, por favor. Esto es lo de particulares. La siguiente, por favor. Tenemos que entender que cuando se habla de particulares, estamos hablando de estos tópicos, ¿sí? Fuerzas de mercado, libre mercado, productos, clientes, y eso funciona muy bien en el sector privado. Esas son las fuerzas de mercado. La siguiente, por favor. Por eso, si no entendemos, ¿sí?, que cuando hablemos de portabilidad en el sector privado, pues ya lo vivimos en 2008. La siguiente, por favor. Pero la portabilidad se hace de esta manera. Y eso es algo, a lo mejor algo que todavía gente no entiende, ¿sí? Que no podemos tomar lo que se hace en el privado, porque no es igual a lo que se hace en el público. La siguiente, por favor. Porque en lo público tenemos, ¿sí?, estas características. Hablamos de función pública, hablamos de servicio público y hablamos de obra pública. La función pública es la seguridad, la salud. Eso es la justicia. Hablamos de un bien público que tiene 2 características. Hablamos de mecanismos de presupuesto público y hablamos de estrategias de presupuesto. Eso es lo que se ve en el sector público. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a entender por qué nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en el sector público, con estos 11 títulos a lo largo de 25 capítulos, donde se distribuyen los 168 artículos, tiene una lógica. La siguiente. Y por eso también cuando se comentó y se interpretó por estos 18 expertos a través de esta coordinación que hizo la doctora María Solange, acertadamente analizada por capítulo para que viéramos el alcance. No estamos hablando de clientes, no estamos hablando de productos, no estamos hablando de beneficio económico, estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de derechos, estamos hablando de servicios, estamos hablando de autoridades. Hay que entender que no podemos tratar a la gente como si fuera un producto, como si fuera un bien privado. Hay que tratarla como seres humanos y hay que darles servicios y garantizarles derechos. La siguiente. Por eso la portabilidad no guarda una linealidad, la portabilidad guarda un reto fundamental para garantizarles. Hoy en día,
¿sí? Terminando esto, o en este momento, la gente que quiera su expediente clínico se lo tendremos que dar de manera electrónica y lo tenemos que hacer vía transferencia, porque mucha gente se está atendiendo, saliendo de su estado, viniendo a los hospitales donde se encuentran y después tendrá que seguir su tratamiento en su municipio, en su estado. ¿Y qué? ¿Les vamos a negar que sigan luchando por su vida o por su salud, diciéndoles que no se les puede dar, porque no tenemos ni un mecanismo seguro para transferirle? Escuchen, la palabra es transferirle, no llevar o, como dicen, portar. No, la acción se llama transferencia a partir de que el ciudadano activa su derecho diciendo quiero transmitir mis datos personales. La siguiente, por favor. Esta cuestión de tratamiento de datos personales es muy clara. La siguiente, por favor, nos vamos más rápido si quieren. Debemos ver a la persona en medio. Es un derecho humano, ¿sí? El derecho humano se consolida cuando se respeta la dignidad humana y tenemos que entender qué nos puede pasar si se violenta este derecho humano. ¿Puedo sufrir discriminación, vulneración? El evento de discriminación o el derecho es relevante social. Tenemos que entender que hay lugar, modo y tiempo. ¿Por qué? Porque hay que analizar caso por caso. La siguiente, por favor. Es un problema porque cuando hablamos de bases de datos en el sector público estamos viendo los dos elementos, cuantitativo y cualitativo. La siguiente, por favor, que se relaciona con aspectos. Ya no estamos hablando de solamente archivos físicos, ni estamos hablando de bases de datos como si fuera una cuestión física. No, estamos hablando del concepto de tratamiento. Y no lo digo yo, lo dice claramente el artículo 3º, fracción 33, que nos dice que el tratamiento es todo el proceso, donde de la vida o la trazabilidad del dato desde su obtención. La siguiente, por favor. Desde su obtención, su uso y su supresión, en la modalidad que ustedes quieran. Cuando hablen de uso, pongan el concepto que quieran y nunca se nos va a escapar, ¿sí? Un concepto de tratamiento a cualquier cosa que manejemos como dato personal. La siguiente, por favor. Y de verdad es muy importante que se identifique el concepto de identificado, que puede ser el nombre, la foto, y a lo mejor ahí vamos a dimensionar qué tan grave es entregar una foto, qué tan grave es entregar el nombre y qué tan grave es empezar a dar otros elementos que me pueden hacer identificable. La siguiente, por favor. Porque debemos de entender, ¿sí?, que una vez que empezamos a sumarle datos, el todo es mayor que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque se empieza a grabar en el momento de que lo identificamos. La siguiente, nos vamos a ir más rápido, por favor. Esto, de verdad, si no entendemos el concepto de anonimizar como una situación que nos permita dar tratamiento con datos personales y posteriormente informar, sin poner en riesgo la identificación, no está peleada la transparencia ni la rendición de cuentas con estar encontrando en la protección de los datos personales un impedimento. Hay que entender qué es anonimizar, hay que entender qué es pseudoanonimizar y hay que entender qué es disasociar. Eso es para tratamiento y nos sirve para las funciones de las autoridades. La siguiente, por favor. El expediente clínico, ya lo comentaban, de alto riesgo porque se vulneran datos sensibles. La siguiente, por favor. La siguiente. Tenemos que entender que los principios están vigentes, sí, los deberes están vigentes, pero estamos hablando de personas, estamos hablando de bases de datos. Por eso así se crean los sistemas. La siguiente, por favor. No nos preparamos para estas fases. La siguiente, por favor. Tendríamos que haber hecho, y esto lo teníamos claro porque lo conocimos en Asia, lo conocimos en Europa, tendríamos que haber hecho una planeación para la etapa preventiva. No solamente con la cultura de la protección de los datos personales, generando los sistemas de seguridad, generando las medidas, análisis de brecha, capacitando a nuestros oficiales de datos especialistas, generando procesos de verificación, no cuando tenemos el problema encima. Este país responde, ¿sí?, cada vez que tenemos un problema. ¿Por qué no nos preparamos antes y durante la contingencia y posterior a la contingencia? Eso es lo que implicaba. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque esto se llama ponderación de derechos, ¿sí? Y los derechos están presentes en todo momento, unos con más intensidad. No es que valga más el derecho a la salud pública, no es que valga más el derecho a la protección de los datos personales. Por eso se llaman derechos fundamentales y están presentes y hay que saber armonizarlos. Y nosotros tenemos técnicas de ponderación, en particular ante estos dos derechos. La siguiente. Nosotros, en nuestra normatividad, se nos habla del principio de proporcionalidad. La siguiente, por favor. Donde, pues, lo que tenemos, y que fíjense, por ejemplo, un país como España, que va muy avanzado,
ya hicieron esta ponderación. No están decidiendo por sentido común si es más importante la salud pública, no. Se hizo una ponderación de un interés mayor en ese momento de contingencia, como es la salud pública, y que puso en duda y en reto la normatividad de protección de datos personales. Pero se hace el test de proporcionalidad en cuál, en sus 3 gradas, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Lo hacen muy bien ellos y lo determinan para poder justificar la restricción a la protección de los datos personales ante la salud pública. La siguiente, por favor. Pues nosotros lo tenemos también, pero hay que revisar, y creo que hay que revisar con calma, el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales, donde nos habla de las situaciones donde se puede restringir la protección de los datos personales, y ahí dice que por salud pública. También nos dice el artículo 8 que nosotros tenemos que atender el bloque de constitucionalidad y obviamente el parámetro de control de convencionalidad. ¿Para qué? Para garantizar, con lo que dice el artículo primero, siempre el beneficio de la persona. Y podemos utilizar criterios interpretativos como son los de organismos internacionales y los de nosotros mismos. La siguiente, por favor. Vamos muy rápido, por favor. Se cuestionan ahorita que si funcionan mejor los países autoritarios o asiáticos. Tenemos aquí la situación de excepción, nos lo dice claramente la prueba de interés público. La siguiente, por favor. Nos dice claramente el título quinto, la siguiente, cuando estamos hablando de transferencias, cuando tenemos la oportunidad de no poner a la vista el aviso de privacidad, no recabar el consentimiento, porque estamos ante una situación de interés público que es la salud pública. La siguiente, por favor. Yo no visualizo ahorita cómo le podemos decir a una persona que está pidiendo información y que están entregándole unas tablets para que puedan entrevistarse con su familiar, que le digamos, oye, ¿sabes qué? Nada más que antes de que puedas tú ver la imagen, te voy a pedir, por favor, que me firmes aquí el aviso de privacidad o la autorización. La gente quiere ver a su paciente. ¿Y dónde se quedan esas imágenes? La siguiente, por favor, nos vamos muy rápido. Vámonos a esta parte, vámonos más hacia adelante, porque quiero llegar a lo que me interesa, ¿sí? Adelante. Mire, esto está en duda, están poniendo en duda de que si funciona más Corea del Sur y China, que son autoritarios, que no respetan los datos personales, que no es un derecho fundamental. La siguiente, por favor. Y que pareciese que nos vamos avanzando para que vayan viendo, y pareciese que entonces va a funcionar más los países autoritarios que las democracias. No. Y con esta curva que hoy va a empezar a ser la que se priorice como es la económica, lo que se está buscando es utilizar sí las tecnologías, pero en un marco de respeto de derechos humanos. ¿Para qué? Para que a través de este rastreo, pero no como ahorita lo tienen, que son lo que ha desarrollado China y lo que ha desarrollado Corea del Sur, que no respetan la privacidad. Lo que hoy está haciendo Europa, la siguiente, es buscando estos desarrollos para que en un pleno respeto a la privacidad, no al rato tengamos demandas y tengamos que estar lidiando con países que puedan utilizar estas bases de datos que se presten para con otros fines y que nos estén violentando los derechos. La siguiente, por favor. Y entonces llegamos a esto. Si nos dejamos un poquito rápido en esta es la que me interesa. Antes, miren, el debate es este. Hay dos modelos que se están enfrentando. El modelo centralizado y el modelo descentralizado. ¿Cuál opta Europa? Por el descentralizado, pero porque tiene capacidad de respuesta económica y una cultura de protección y respeto a los datos personales para que a través de estas tecnologías se pueda llevar un control de los contagios y de aquellas zonas una vez que se empieza a levantar porque viene la actividad económica y social. La siguiente. México no se puede dar el lujo de ser un enfoque centralizado, sí lo puede hacer centralizado, coordinándose entre autoridades de salud, de seguridad pública, gobiernos estatales, gobiernos municipales. La siguiente, ¿sí? La siguiente ya lo empezó a hacer Querétaro. Querétaro acaba de aprobar que las bases de datos de salud se manden a los de seguridad, pero ellos lo quieren hacer para castigar con cárcel a aquellas personas que se salgan y que sean contagiados y que pagó una pena de 4 a 6 años, cuando deberíamos utilizar esto para poder hacer acciones preventivas y disuasivas. ¿Quiénes? Los órganos garantes. La siguiente, por favor. Y súmenle a esto, que el tratamiento de las personas que se recuperaron con su plasma se va a hacer para aquellas personas que estén en situación de riesgo. Esto va a ser fundamental en la situación de control que se dé. Muchas gracias. Sería cuanto. Muchísimas gracias por tu participación, comisionado. Estuvo muy interesante para la protección de nuestros datos personales. Ahora me da gusto presentarles a mi estimado comisionado, compañero Bernardo Sierra Gómez. Adelante con su intervención, por favor, comisionado.
Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través de este webinar, el cual fue organizado a iniciativa de nuestra estimada amiga y colega Reina, presidenta del órgano garante de Michoacán y coordinadora de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, y por la COTAI, con la gestión y seguimiento de nuestra compañera comisionada Teresa Treviño. Por supuesto, también con la participación de los órganos garantes de los estados de Durango, del Estado de México, para abordar un tema de suma relevancia en estos momentos, como son las acciones y recomendaciones que han sido emitidas por los órganos garantes para poder dar atención a la protección a los datos personales de la sociedad ante esta contingencia sanitaria, en virtud de la recopilación y el tratamiento que están llevando a cabo diversas autoridades. Saludo con gusto a Reina, a Alma, a Javier, de mi compañera Teresa, quien será la moderadora de y quien es la moderadora de este conversatorio. Siempre es un privilegio coincidir con ustedes. Y bueno, pues entrando ya en materia, en lo que respecta a las acciones que hemos emitido en el Estado de Nuevo León a través del órgano garante, hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que algunas autoridades estatales y municipales de las áreas de salud, de desarrollo social, de educación, de seguridad, han implementado algunas medidas y controles para prevenir la propagación del virus, así como para proteger para otorgar diversos apoyos sociales. Es el caso de la realización de las clases en línea por parte de instituciones educativas de los niveles básico, medio, superior, en donde se están utilizando variadas plataformas y aplicaciones electrónicas para llevar a cabo estas clases. Me refiero a las escuelas públicas, que son las cuales tiene competencia esta comisión, con independencia de las escuelas privadas que también están desarrollando esta misma práctica, así como de la implementación de filtros sanitarios por parte de varios municipios de la entidad, además de la intención de la Secretaría de Salud del Estado de proporcionar a diversos municipios una serie de información confidencial de los pacientes contagiados y aquellos también que han sido sospechosos, como una medida para mitigar la propagación del virus. Entre estos datos que se están o que se piensan proporcionar es el nombre, el domicilio, el teléfono, el estado de salud, entre otra información. Y finalmente, el lanzamiento por parte de la Autoridad de Salud de una aplicación para teléfono móvil, la cual registra por medio de Bluetooth los dispositivos cercanos que tienen esta aplicación instalada, y en caso de que algún usuario resulte positivo a la infección, permitiría a las autoridades enviar las alertas correspondientes a los usuarios que estuvieron en contacto con este último. Por todo lo anterior, es que la Comisión de Nuevo León aprobó a través de su pleno una serie de recomendaciones para que los responsables del tratamiento de los datos personales involucrados en la implementación de estas medidas y acciones los protejan atendiendo en todo momento lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados de Nuevo León. De manera general, en las diversas recomendaciones que hemos emitido en la comisión para este propósito, se estableció que los sujetos obligados que traten los datos personales deben apegarse también en todo momento observando los principios de licitud, los principios de finalidad, de lealtad, del consentimiento, de calidad, de proporcionalidad y de información y responsabilidad, así como los deberes de confidencialidad y seguridad. Bueno, entrando ya al tema en específico de cada caso que hemos nosotros visto en Nuevo León, me voy a referir primeramente a la utilización de las plataformas y aplicaciones digitales por parte de las instituciones educativas para la continuidad del ciclo escolar. Y en ese sentido, la comisión estableció que estas aplicaciones deberían poner a disposición del alumnado el aviso de privacidad correspondiente, mediante el cual se informara sobre la existencia y las características principales del tratamiento al que serían sometidos sus datos personales. En el caso de los datos personales de los menores de edad, se estableció en esta recomendación que se debería contar con el consentimiento expreso de los padres o tutores, o quienes también ejercieran a su vez la patria potestad de los mismos para el tratamiento de sus datos mediante dichas plataformas electrónicas. Bueno, por otro lado, también se detalló en dicha recomendación que se deberían solicitar solo los datos personales que resultaran adecuados, que fueran relevantes y que fueran estrictamente también necesarios para la realización de las clases en línea, y que estos deberían de ser utilizados para las finalidades concretas, lícitas y explícitas y legítimas para las cuales fueron recabados estos datos. Además, que las instituciones de educación deberían contar con las medidas de seguridad suficientes para garantizar
en sus sistemas electrónicos la protección de los datos del alumnado, así como establecer los procedimientos necesarios para la recepción de dudas y quejas relativas al tratamiento de los datos personales en las referidas plataformas. Por otra parte, el otro tema también que vimos en el Estado de Nuevo León fue la transferencia de la información confidencial que en su momento va a realizar la Secretaría de Salud estatal a los municipios. En ese sentido, se les exhortó para que realizaran también la misma de conformidad con las disposiciones establecidas en la norma, formalizándola mediante la suscripción siempre de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico en el cual se estableciera de manera clara y precisa el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes, debiendo comunicar a los municipios el aviso de privacidad que haya sido puesto a disposición de los titulares previamente. Y también se les conminó a los municipios en esta recomendación, que en su caso y en su momento reciban esta información para que garanticen el tratamiento de los datos personales y sean utilizados únicamente para las finalidades por las cuales se transfirieron o se van a transferir y observen la debida confidencialidad sobre estos. Es decir, que las autoridades municipales solamente pueden utilizar estos datos o esta información para fines de prevención, de diagnóstico o para la prestación de la asistencia sanitaria conocida como COVID-19 y no así para otros propósitos. Ahora bien, en cuanto al tema de la instalación de filtros sanitarios que se llevaron a cabo en diversos municipios de la entidad, en la recomendación que aprobó el Pleno se instruyó a las autoridades para que informaran a las personas que le solicitaran su información personal en dicho filtro sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serían sometidos sus datos personales, a fin de que pudieran también tomar decisiones informadas al respecto, y asimismo para que se sujetaran a las facultades y atribuciones que el marco normativo les confiere, realizando el tratamiento de la información confidencial acorde a las finalidades relacionadas con las mismas. Y también, por otro lado, en estas recomendaciones se les instruyó a las autoridades para que evitaran solicitar información confidencial que no fuera adecuada o relevante para la finalidad de la implementación de estos filtros sanitarios, así como también impedir que la misma se obtuviera a través de medios que fueran engañosos o fraudulentos y que se contaran con los controles o los mecanismos que garantizaran que cualquier persona que forme parte del tratamiento de los datos personales guardará la confidencialidad de los mismos, y también de igual manera para que se establecieran medidas de seguridad que permitieran proteger los datos que fueran tratados contra daño o pérdida, alteración o la destrucción o el uso o el acceso o tratamiento no autorizado. También, como lo comentó nuestro compañero Javier hace unos momentos, pues las autoridades, de acuerdo al marco regulatorio respectivo de la materia, establecen una excepción en los cuales no es procedente, no es viable requerir el consentimiento de los titulares en temas como son las contingencias sanitarias. En ese sentido, la ley de la materia también establece esa excepción. En el artículo 23 de la legislación estatal establece la excepción para que no sea un requerimiento el consentimiento de los titulares de esa información. Bueno, finalmente, en lo que es lo relativo a la implementación de la aplicación COVID Radar, esta aplicación lanzada por la Secretaría de Salud de nuestra entidad funciona como radar por medio de un Bluetooth que detectando los dispositivos cercanos, como lo es una tableta o un celular, o los que se conocen como beacons, que son unos pequeños dispositivos basados en tecnología de Bluetooth de bajo consumo, que emiten una señal que identifica de forma única a cada dispositivo. Bueno, ¿cómo funciona esta herramienta o tecnológica que implementó el Estado? Bueno, en la misma aplicación, al estar cerca del dispositivo, se registra lo que es la fecha, la hora y el identificador del dispositivo, y dicha información se envía a un sistema que analiza la información de esta forma cuando una persona resulta infectada y se puede iniciar un rastreo de los individuos con los que estuvo en contacto, ya que se inicia, como menciona, este rastreo y un mapeo de los dispositivos en tiempo y lugar y de las personas que tuvieron contacto con la persona infectada, y de esta forma se puede mandar una alerta a los usuarios de los mismos dispositivos. Ya dicho de la propia Secretaría de Salud, se mencionó en la presentación que se hizo de esta aplicación que con ello se podía detener el contagio o mitigar esta propagación del virus. En ese sentido, bueno, lo que hizo la comisión fue emitir una recomendación a la Secretaría de Salud para que previo al tratamiento de los datos personales, que se obtuviera el consentimiento de los titulares de manera libre, específica e informada, comunicándolo a través del aviso de privacidad las finalidades específicas
para los cuales se recababan estos datos, fundamentando obviamente el tratamiento de eso en sujeción a su marco normativo, así como la legislación en la materia, y por otra parte que la autoridad sanitaria debería obtener solo esa información confidencial que resultara necesaria para la finalidad de la referida aplicación y se evitara obtener la misma también, como se hizo en las demás recomendaciones, mediante cuestiones engañosas o fraudulentas, y que en caso de realizar alguna transferencia de la información recabada lo debería formalizar mediante alguno de los instrumentos jurídicos que están establecidos y que se señalan por parte de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León. Y en este último punto, ya sobre esta presentación de la aplicación de COVID Radar, me gustaría mencionar que existen aplicaciones móviles para el rastreo de contactos en tiempo de coronavirus, y esto se está dando también, como se mencionó anteriormente, en muchos países, y que han ido adoptando, ¿no? Se encuentran desarrollando este tipo de aplicaciones como el COVID Radar también en nuestro país, que están destinadas a alertar a un usuario si entra en contacto o estuvo en contacto con una persona infectada por el COVID-19. En algunos países también, como ya se mencionó, su uso es impuesto y en otros es voluntario, como es el caso de Nuevo León. Bueno, ¿de qué se trata? Los países escogen entre dos métodos, uno que es la tecnología de comunicación Bluetooth entre aparatos electrónicos situados cerca, o la geolocalización, que son datos sobre los desplazamientos de un individuo, y esta última desaconsejada que fue por la Unión Europea, porque estima que conlleva a grandes problemas de seguridad y de respeto a la vida privada. Bueno, para concluir, en estas últimas semanas se ha intensificado el debate sobre la necesidad de adoptar este tipo de aplicaciones de rastreo en nuestros móviles que permitan notificar a los usuarios que han estado en contacto con una persona infectada, y para ello se registraría en línea la línea temporal de desplazamientos o la lista de personas con las que se interactúa para informar a una persona que ha estado en contacto con un caso positivo. Hay casos como son también, ya se mencionó, el de China, el de Singapur, el de Corea del Sur, como casos de éxito que están basados en esa tecnología, y se sugiere que en aras de controlar la epidemia, bueno, se sacrifiquen en algunas ocasiones la privacidad y la autonomía, permitiendo a estos estados y empresas gestionar a través de la tecnología aspectos de nuestras vidas a los que hasta ahora no se podían acceder, como son la libertad de tránsito, el acceso también a nuestro puesto de trabajo, nuestra libertad para reunirnos con otras personas. Bueno, es de reflexionar en este sentido que no tenemos por qué perder la privacidad. Sabemos que no hay derechos absolutos, que en muchas ocasiones se tendría que ponderar entre el derecho, estos derechos de privilegiar sobre el otro, la privacidad también, también como órganos garantes sabemos que el interés general prevalece sobre la privacidad individual, y en este caso la pandemia es un claro ejemplo de búsqueda del bien común, pero sin embargo debemos vigilar en todo momento que dicha información no se utilice con otras finalidades y solamente para las que se informaron en un inicio, aunado a que sean proporcionales para las mismas. Y este es el propósito de las recomendaciones que hemos emitido en el pleno de la comisión, para que las autoridades, tanto como sanitarias, de desarrollo social, las educativas, también las investigadoras de seguridad pública y todas aquellas que estén involucradas para atender esta pandemia, tanto del Estado como en los municipios, traten debidamente los datos personales que obran en su poder, especialmente bajo este supuesto que debe privilegiarse el de la finalidad de su recopilación. Bueno, finalmente concluyo mencionar que actualmente nos encontramos en la Comisión de Transparencia dando seguimiento a estas recomendaciones emitidas por el Pleno, solicitando los avisos de privacidad a los entes públicos que tratan estas bases de datos para revisar los mismos y en su caso efectuar las observaciones correspondientes. Además, también continuamos con la capacitación permanente a los responsables del tratamiento de las bases de datos para, evidentemente, generar esa sensibilización y respeto en todo momento de la debida gestión de esta información, y mantenemos una vinculación estrecha con la Secretaría de Salud para dar la debida atención a los principios, deberes y obligaciones que la normatividad de la materia establece, y así evitar una exposición o transmisión indebida que exhiba de manera inadecuada a las personas contagiadas o estén en sospecha de contagio. Bueno, muchas gracias. Con esto concluyo la participación. Muchísimas gracias por sus reflexiones, comisionado. Y me gustaría compartir con ustedes algunos de los puntos más importantes que fueron abordados por nuestras expertas y expertos durante sus intervenciones. Se recalcó que el estado de salud presente o futuro es un dato personal sensible, que si se utiliza mal puede dar origen a actos de discriminación. Las instituciones de salud deben de cuidar que la identidad de las personas afectadas no se divulgue.
También se habló de las reuniones virtuales. Se recomienda, entre otras medidas, descargar software o aplicación para realizar sesiones virtuales solo en sitios oficiales. También se habló de compartir la dirección electrónica de la sesión a través de canales seguros, como por ejemplo un correo electrónico o mensajería instantánea cifrada. Y también se habló de la educación en línea. De las autoridades deben de poner a disposición del alumnado el aviso de privacidad, mediante el cual se informe sobre la existencia y características principales del tratamiento que van a ser sometidos sus datos personales. También sobre las apps de telefonía móvil impulsadas por las autoridades sanitarias, se recomienda que estas se obtengan con el consentimiento de los usuarios de manera libre, específica e informada, con las finalidades para el recabado de los datos personales. En conclusión, el interés general prevalece sobre la privacidad individual. Sin embargo, es nuestro deber saber y vigilar que la información no se utilice con otras finalidades. A continuación, y antes de concluir con este conversatorio, queremos hacer la entrega de un reconocimiento virtual a nuestras expertas y expertos que participaron con nosotros en este conversatorio, como agradecimiento por haber compartido su tiempo y sus conocimientos el día de hoy. En primer lugar, a la comisionada doctora Reina Lisbeth Ortega Silva. Muchísimas gracias, estimada comisionada. Muchas gracias, muchísimas gracias, comisionados. Ojalá y no la hagan llegar no solo virtual, sino también a lo más. Aquí será, comisionada. Gracias. Claro que sí, comisionada, se la haremos llegar. A continuación, hacemos la entrega simbólica de reconocimiento a la comisionada licenciada Alma Cristina López de la Torre. Gracias nuevamente, estimada comisionada. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer verlos, aunque sea a la distancia, desearles el mejor de todos los bienes a ustedes, a sus familias y a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti también por tu tiempo y estar con nosotros. También hacemos entrega de reconocimiento por su participación al comisionado maestro Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, estimado comisionado. Muchísimas gracias a todos, un placer, un honor estar aquí en esta mesa. A mis amigos, siempre de verdad muy contento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y antes de cerrar, hacemos la entrega también del reconocimiento virtual a mi estimado compañero comisionado, licenciado Bernardo Sierra Gómez. Gracias, compañero comisionado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tere, por coordinar y gestionar este conversatorio. Muy buen trabajo. Muchas gracias también a Reina por la iniciativa de llevarlo a cabo aquí con la coordinación del Estado de Nuevo León, y a mis amigos y compañeros, colegas, a Alma y a Javier también, como siempre es un gusto coincidir con ustedes. Muchas gracias a ti por tu colaboración y participación, comisionado. Pues es así como llegamos a la conclusión de este conversatorio, agradeciendo la participación de los comentarios y cada una de las aportaciones emitidas por las expertas y expertos. Sin duda, reflexiones que compartieron, que se vieron fortalecidas con la experiencia que ellos tienen en la protección de nuestros datos personales. Gracias a todas y todos los que siguieron esta transmisión en vivo, así como los que nos verán más adelante. Hasta pronto.